pero resolvía ecuaciones que no se podían resolver de otro modo. Los números imaginarios han ayudado a entender las ondas de radio y a construir puentes y aeroplanos. Son incluso la clave de la física cuántica, la ciencia del mundo subatómico. Proporcionan un mapa para ver cómo son en realidad las cosas. A principios del siglo XIX no tenían mapa. No tenían imagen de cómo conectaban los números imaginarios con los números reales. ¿Dónde está el nuevo número? En la línea de números no hay sitio para la raíz cuadrada de -1. Los números positivos van hacia un lado y los negativos hacia otro. El gran paso fue crear una nueva dirección para los números, perpendicular a la línea de números, y ahí se encuentra la raíz cuadrada de -1. Gauss no fue el primero en emplear esta imagen bidimensional de los números, pero fue el primero en explicarla con total claridad. Dio a la gente una imagen para entender cómo funcionan los números imaginarios, y una vez que se desarrollara la imagen, se podría liberar su potencial inmenso. Un café, por favor. Las matemáticas proporcionaron a Gauss fama y seguridad económica suficiente como para haber ido a cualquier parte, pero decidió asentarse y pasar el resto de su vida en la tranquila Göttingen. Por desgracia, a medida que crecía su fama, su carácter se deterioraba. Aquel hombre cauteloso y tímido se fue transformando en alguien desconfiado y gruñón. Muchos matemáticos europeos consideraban un dios a Gauss. Le enviaban sus teoremas, sus conjeturas, incluso algunas demostraciones. La mayoría de las veces no contestaba, y cuando lo hacía generalmente era para decir que se equivocaban o que él ya lo había demostrado. Su rechazo o falta de interés por el trabajo de mortales menos dotados desanimó a veces a matemáticos de gran talento a seguir sus ideas. Pero también Gauss dejó en ocasiones de seguir su intuición, incluyendo una intuición muy importante que podía haber transformado las matemáticas de su época. A 15 kilómetros de Göttingen se alza lo que se llama la Torre Gauss. ¡Wow! Es asombroso. Desde aquí hay una vista fantástica, sí. Gauss realizó muchos proyectos para el gobierno de Hannover, entre ellos el primer sistema de vigilancia para las tierras de Hannover. ¿Decidió Gauss hacer esta torre de vigilancia? Como matemático es lo último que se me ocurriría. Él quiso hacerlo. La finalidad principal para hacerlo era descubrir la forma de la Tierra. Comenzó a especular también sobre algo más revolucionario, la forma del espacio. Pensaba que el universo podía no ser plano. Exacto. Y si vivíamos en un universo curvo, no habría nada plano. Eso llevó a Gauss a cuestionarse uno de los principios centrales de las matemáticas, la geometría de Euclides. Se dio cuenta de que esa geometría, lejos de ser universal, dependía de la idea del espacio plano, y no se podía aplicar a un universo curvo. Pero en el siglo XIX la geometría de Euclides se consideraba poco menos que revelada por Dios, y Gauss no quería problemas, así que no publicó nada. Sin embargo, otros matemáticos no se amedrentaron. En matemáticas, con frecuencia es beneficioso formar parte de una comunidad en la que poder exponer y confrontar ideas. Pero en una comunidad matemática suele resultar complicado presentar una idea que desafíe por completo el statu quo, y los grandes avances generalmente vienen de otro lado. Las matemáticas se pueden practicar en lugares muy extraños. Estoy en Transilvania, algo muy adecuado porque voy en busca de un lobo solitario. János Bolyai pasó la mayor parte de su vida a cientos de kilómetros de los centros de conocimiento matemático. Este es el único retrato que he podido conseguir de él. Por desgracia no es él. Es el retrato que el Partido Comunista de Rumanía hizo circular cuando la gente comenzó a interesarse por las teorías de Bolyai en la década de 1960. Como no pudieron encontrar un retrato de János, usaron el de otra persona. János nació en 1802. Su padre, Frank Bolyai, que era profesor de matemáticas, se dio cuenta de que su hijo era un prodigio con las matemáticas y escribió a su viejo amigo Carl Friedrich Gauss pidiéndole que fuera tutor del chico. Tristemente, Gauss no aceptó. Así que en vez de hacerse profesional de las matemáticas, János se alistó en el ejército. Pero las matemáticas siguieron siendo su gran amor.
Quizá haya algo en el aire de aquí, porque Bolyai siguió dedicándose a las matemáticas en su tiempo libre. Comenzó a explorar lo que llamaba geometría imaginaria, cuando la suma de los ángulos de un triángulo es menor a 180 grados. Lo asombroso es que esta geometría imaginaria tiene perfecto sentido matemático. La nueva geometría de Bolyai ha pasado a ser conocida como geometría hiperbólica. La mejor forma de comprenderla es pensar en la imagen de una esfera en un espejo, donde las líneas se curvan unas sobre otras. Es muy difícil de representar, ya que estamos acostumbrados a vivir en un espacio en el que todo parece recto y plano. En su pueblo natal de Tirgumures, investigué más sobre las revolucionarias matemáticas de Bolyai. Aquí se reverencia su memoria. El museo alberga una colección de artefactos relacionados con Bolyai, algunos de los cuales pueden ser considerados claramente transilvanos. Todavía conserva algo de pelo, es un poco truculento. El objeto de aquí que más me gusta es una maqueta preciosa de la geometría de Bolyai. La distancia más corta entre aquí y aquí, si te pegas a esta superficie, no es una línea recta, sino esta línea que sigue la curva de este triángulo. En esta superficie, las distancias más cortas forman un triángulo que suma 180 grados. Bolyai publicó su trabajo en 1831 y su padre mandó una copia a su viejo amigo Gauss. Gauss contestó de inmediato dando su aprobación, pero se negó a elogiar al joven Bolyai, porque dijo que quien debía ser elogiado era él. Lo había resuelto una década antes. Hay una carta de Gauss a un amigo en la que dice: considero a este joven geómetra un genio de primer orden. Pero Gauss nunca dijo eso a Bolyai, y el joven János se sintió desalentado. A continuación llegó otro golpe. Alguien había desarrollado exactamente la misma idea que él, pero la había publicado 2 años antes, el matemático ruso Nicolás Lobachevsky. Bolyai cayó en picado. Después de aquello, carente de prestigio profesional, no volvió a publicar nada. Al final se volvió un poco loco. En 1860, János Bolyai murió en el anonimato. A Gauss, por el contrario, lo encumbraron tras su muerte. Se puso su nombre a una universidad, a las unidades usadas para medir la inducción magnética y hasta un cráter de la Luna. Durante su vida, Gauss ofreció su apoyo a muy pocos matemáticos. La excepción fue otro genio de Göttingen, Bernhard Riemann. Su padre era ministro de la Iglesia y fue un cristiano convencido durante toda su vida. Riemann fue un muchacho tímido que pasó penalidades. Su familia era grande y pobre, y lo único que el joven tenía a su favor eran sus grandes dotes para las matemáticas, y eso fue su salvación. Muchos matemáticos, al igual que Riemann, han tenido infancias difíciles. Eran bastante insociables y sus vidas parecían desmoronarse. Fueron las matemáticas las que les ofrecieron sensación de seguridad. Riemann pasó buena parte de su juventud en la ciudad de Lüneburg, al norte de Alemania. Esta era su escuela local, construida como resultado directo de las reformas educativas de Humboldt a principios del siglo XIX. Riemann fue uno de los primeros alumnos de la misma. El director encontró la forma de superar la timidez del chico. Tenía acceso libre a la biblioteca de la escuela y eso le abrió un nuevo mundo. Uno de los libros que encontró era un ejemplar del matemático francés Legendre sobre la teoría de los números. Su profesor le preguntó que qué tal le iba con él. Respondió que había comprendido las 859 páginas de aquel libro maravilloso. Fue una estrategia que funcionó con Riemann, porque se convirtió en un matemático brillante. Una de sus contribuciones más famosas a las matemáticas fue una conferencia que dio en 1852 sobre los fundamentos de la geometría. En la conferencia, Riemann comenzó por describir cómo era la geometría y su relación con el mundo. Luego hizo un boceto de cómo podría ser la geometría, considerando que los matemáticos tenían muchos tipos de espacios diferentes y que el espacio plano de Euclides, en el que todos parecíamos vivir, era solo uno de ellos.
No tenía más que 26 años. ¿Fue bien recibido? ¿Reconoció la gente la revolución? Era imposible que la gente pudiera asumir esas ideas. No ocurrió hasta 50 o 60 años después, con Einstein. Con Einstein. Fue el comienzo de una revolución que culminó con la teoría de la relatividad de Einstein. Sí, exacto. Las matemáticas de Riemann cambiaron nuestra forma de ver el mundo. De pronto apareció una geometría de una dimensión superior. El potencial estaba ahí, desde Descartes, pero fue la imaginación de Riemann la que lo hizo posible. Comenzó a no poner restricción alguna en las dimensiones. Era una forma completamente nueva de pensar sobre las cosas. Gente como Bolyai pensaba en una geometría nueva, pero en 2 dimensiones. Nueva geometría bidimensional. Pero Riemann rompió todos los límites de 2 o 3 dimensiones y comenzó a pensar en dimensiones más elevadas. Fue algo completamente nuevo. El espacio multidimensional está en el corazón de muchas de las matemáticas actuales, en la geometría, en la teoría de los números y en muchas otras ramas de las matemáticas. Las ideas de Riemann siguen asombrando y causando perplejidad. Murió en 1866, con solo 39 años de edad. En la actualidad, el resultado de las matemáticas de Riemann está por todas partes. El hiperespacio ya no es ciencia ficción, sino un hecho científico. En París han intentado incluso visualizar cómo serían las formas en dimensiones superiores. Al igual que el artista del Renacimiento Piero habría dibujado un cuadrado dentro de un cuadrado para representar un cubo en un lienzo de 2 dimensiones, aquí en La Défense, el arquitecto ha construido un cubo dentro de un cubo para representar la sombra de un hipercubo de 4 dimensiones. El trabajo de Riemann nos ha permitido tener las gafas matemáticas para poder explorar esos mundos de la mente. Necesitaremos tiempo para poder ajustar esas gafas, pero sin esa edad de oro de las matemáticas, desde Descartes a Riemann, no habría cálculo, física cuántica, relatividad, ni ninguna de las tecnologías que usamos en la actualidad. Pero lo más importante es que sus matemáticas eliminaron las telas de araña y nos han permitido ver el mundo como en realidad es. Un mundo más extraño de lo que habíamos imaginado. La historia de las matemáticas. Las matemáticas consisten en resolver problemas. Y son los grandes problemas por resolver los que mantienen con vida a las matemáticas. En el verano del año 1900, el Congreso Internacional de las Matemáticas se celebró aquí, en París, en la Sorbona. Fue un evento bastante caótico, al que no ayudó nada el calor bochornoso de agosto, pero que será recordado como uno de los mejores congresos de todos los tiempos, gracias a una conferencia realizada por el prometedor David Hilbert. Hilbert, un joven matemático alemán, valientemente expuso lo que él creía que eran los 23 problemas matemáticos por resolver más importantes. Lo que él quería era establecer una lista de asuntos pendientes de las matemáticas del siglo XX, y lo hizo con éxito. Estos problemas de Hilbert definirían las matemáticas de la era moderna. De aquellos que intentaron resolver estos problemas de Hilbert, algunos experimentaron un éxito tremendo, mientras que otros sufrieron estrepitosos fracasos. Hacia el infinito y más allá. El primer problema de la lista de Hilbert salió de aquí, Halle, Alemania del Este. El gran matemático George Cantor pasó aquí su vida adulta, y es aquí donde se convirtió en la primera persona en entender de verdad el significado de infinito, y que le dio una dimensión matemática.
Sin embargo, la estatua que hay en la plaza del pueblo honra a otra de las celebridades de Halle, el famoso compositor George Händel. Para descubrir más sobre Cantor, tengo que coger un